Bienvenidos participantes, público en general, a lo que es la especialización profesional, trabajo de alto riesgo. Mi nombre es Esteban Rodríguez, soy ingeniero industrial, ya con 5 años de experiencia en lo que es la gestión de servicios del trabajo, en empresas lo que es manufactura, empresas de operaciones, empresas de servicio. En este caso, el día de hoy vamos a tratar lo que es el módulo 1 de trabajo en altura, módulo perteneciente a la especialización de trabajo de alto riesgo. Vamos a dar lo que es una pequeña introducción. Todo trabajo que se realiza fuera del nivel 0, en base a la persona, se considera trabajo en altura, ya sea por encima o por debajo, o sea, trabajo que tiene que ver en cuanto a ciertos niveles, 2, 3, 5, 10, 20, 50 metros, a trabajo que tiene que ver en la parte de excavaciones. En este módulo vamos a conocer cuál es la terminología que aplicamos para este tipo de actividad, dispositivos de seguridad, consideraciones particulares de esta actividad, como también los riesgos y peligros asociados de este trabajo, su procedimiento y permiso de trabajo para desarrollar esta actividad, lo que es trabajo en altura. Principalmente vamos a comenzar lo que es la terminología, hablar un poco de cuáles son los conceptos, cuáles son los términos relacionados a lo que es el trabajo en altura, qué elementos están involucrados. Primeramente vamos a lo que es trabajo en altura. Se considera trabajo en altura aquel que excede 1.8 metros, es decir, desde el nivel base o nivel de la persona, del nivel suelo. Ya cuando pasa 1.8 metros se considera trabajo en altura, y esto se da en las condiciones que donde se encuentra no hay baranda, porque las barandas ya complementan un sistema de seguridad. También tenemos que se amplía el concepto no solo al riesgo de caída del trabajador, sino también la caída del objeto de distinto nivel. Por ese punto también se considera trabajo en altura cuando menciona a lo que es el riesgo asociado. Entonces, en este caso tenemos lo que es trabajo en altura cuando el trabajador está expuesto a las condiciones de altura, y caída de objeto cuando ya el trabajador se encuentra con herramienta o trabaja algún material que puede caer y puede ocasionar también lesiones a las personas que se encuentran por debajo de que se encuentra el trabajador. Es decir, hablamos de riesgo de altura cuando el trabajador está en una situación de exposición de riesgo de caer a lo que es la parte inferior, o también soltar algún elemento, alguna herramienta que pueda generar daño o lesión a la persona. Vimos acá lo que es un ejemplo de trabajo en altura. Podemos visualizar primeramente lo que es una persona realizando un trabajo en altura. Esto es una línea de vida, y lo que es la exposición que tiene sobre el borde inferior de lo que es el suelo. Acá también sobre lo que es el techo es una estructura. Vemos acá por esta parte, podemos visualizar que puede ser un contenedor, alguna estructura que necesita que la persona esté anclada, esté ubicada en ese punto. Estas son conexiones de redes, o tiene que descender, tiene que ascender en condiciones inclinadas. Hay diferentes factores o diferentes condiciones de trabajo que se relacionan al trabajo en altura, porque estas actividades, como bien indica, están por encima, tienen que hacer alguna operación o una actividad por encima del nivel del suelo, y ya con ello implica lo que es un riesgo y un peligro asociado. Hablamos también en esa definición lo que es un permiso de trabajo. Esto ya es un documento escrito, un formato mediante el cual se verifican las condiciones de trabajo y medidas de seguridad necesarias para realizar la actividad. Entonces, con ello quiere decir que todos los trabajos en alto riesgo van a requerir un permiso de trabajo. En este permiso de trabajo se va a verificar ciertas condiciones, porque a veces se puede escapar. Por eso es muy importante también relacionado un análisis de riesgo. Sin embargo, acá, para no extendernos tanto, hablamos del permiso de trabajo como ese documento que permite verificar las condiciones de trabajo antes que el trabajador puede hacer la operación, la actividad. Se discute con el trabajador, y en este caso lo autoriza y lo valida personas que tienen experiencia, supervisores, gerentes, prevencionistas, para poder hacer la actividad. Hablamos también del sistema personal de detección de caída,
está compuesto por varios elementos que conforman la medida de seguridad. Destaca lo siguiente, lo que son puntos de anclaje, arnés de cuerpo entero, dispositivo de conexión y amortiguador. Este sistema de personal de detección de caída, veamos un ejemplo acá, lo que son el sistema, cómo funciona. Pueden ver acá lo que es la persona, cómo se encuentra ubicada sobre una estructura, el arnés de cuerpo entero. Este tiene acá lo que es un anillo tipo D, es un anillo que comúnmente tiene ya ese término y ese nombre. Ven acá lo que son el conector, lo que es el amortiguador y lo que es el punto de anclaje. Entonces, todos estos elementos asociados hacen el sistema personal para detección de caída. Sin embargo, esto es una de las formas o una de las actividades que se puede realizar, ya sea que va a hacer un cambio, va a hacer una actividad de reparación, de mantenimiento. Para trabajar en altura puede haber diferentes condiciones en las cuales no necesariamente la persona tiene que estar en esta posición. Hay otras actividades en las cuales la persona tiene que estar suspendida o tiene que estar juntamente con una escalera, alguna estructura, alguna posición que pueda implicar otros riesgos y otros peligros asociados. Tenemos entonces el punto de anclaje en la parte estructural o punto seguro, en el cual se emplea para fijar o conectar cualquier elemento. La palabra anclaje nos relaciona principalmente a ancla, aquel punto fijo de la estructura, de la edificación, en la cual va la conexión, y es el punto de soporte que nos va a dar si hay una caída o hay algún desplazamiento, podamos sostenernos. Este nos va a ayudar a retener lo que es la caída como tal hacia el suelo. Tenemos acá el punto de anclaje. Este es un punto de anclaje específico de este diseño de un fabricante para una pared, una estructura, y tenemos este que puede ir colocado con unos pernos, con algún dispositivo, una estructura. Es importante mencionar que no todos los dispositivos son compatibles. Hay unos que varían, los modelos, las características. Es importante saber cuáles son aquellos que son compatibles, son similares y pueden relacionarse, porque hay otros elementos que no tienen totalmente esa facilidad, y entonces nos pueden generar un poco de incomodidad, nos pueden colocar un poco de dificultad al utilizarlo. Tenemos el arnés de cuerpo entero. Este es un dispositivo usado alrededor de algunas partes del cuerpo, específicamente hombros, caderas, cinturas y piernas, mediante una serie de correas, cinturones y conexiones. Hay fabricantes que lo hacen con sus características, que van con sus cintas, sus correas, algunos tipos de broches, pero es importante mencionar que cuando el fabricante realice un arnés de cuerpo entero, este tiene que hacerlo bajo una norma específica. Bajo una norma específica, fabrica el arnés de cuerpo entero en las cuales es aprobado, porque si no se encuentra normalizado, ya con una certificación, una homologación, no debería utilizarse, no debería comercializarse, porque no está bajo los estándares, y este es un dispositivo de seguridad que justamente se está utilizando para un trabajo de alto riesgo, que es un trabajo en altura. Veamos un ejemplo. Acá hablaré un poco de lo que son el sistema de correa. Estos son ajustables a la persona. Hay personas que pueden tener un poquito mayor de contextura, más esbeltos, ciertas condiciones. Vemos del lado izquierdo lo que son la parte de color anaranjado, cómo van los anillos, cómo van las sujeciones acá a las piernas, y esto brinda ciertas condiciones específicas para el trabajo que se va a realizar. Tenemos el amortiguador de impacto. Es un dispositivo diseñado para disipar la energía del impacto en caso de caída. ¿Cuál es la función principal? Es como tener un resorte. Si nosotros nos encontramos realizando una actividad y tenemos la caída, esto va a permitir que haya una elongación, ¿verdad?, como un resorte, y después volver a contraerse. O sea, se retrae, se expande y luego se retrae. Esa es la función del amortiguador. Justamente busca disipar energía, ya que sabemos que una persona de 70, 80 kilogramos bajo el efecto de la gravedad, que en este caso hablamos de 9,8 metros sobre segundo, puede generar
va a generar una fuerza de impacto y justamente el amortiguador está diseñado para eso, para disipar esa fuerza de impacto y que no haya tanto afectación sobre la integridad del cuerpo. Vemos acá un ejemplo del que acá lo que es amortiguador va con sus conexiones, su sistema de slinga y entonces va colocado la persona. De esta parte de acá posterior va colocada la persona y esto acá le permite movilizarse. Si tiene que moverse de una estructura a otra, estos ganchos acá le va a permitir poder sostenerse de dos puntos de apoyo, que nunca va a tener totalmente libre, no va a estar libre, siempre va a tener un punto de apoyo sostenido y otro libre, de forma que no, si hay una caída, se sostenga de uno. El mosquetón es un equipo metálico en forma de argolla que permite hacer conexiones a internet a los puntos de anclaje de la estructura. Vemos acá un ejemplo de un tipo de mosquetón tipo simétrico y un tipo asimétrico. Algunos consideran este también como un tipo de mosquetón, otros lo consideran como un gancho. Este que ven del lado derecho es un dispositivo de seguridad que hay que presionarlo primero para poder abrir lo que es acá el dispositivo. Y este es un dispositivo de seguridad que permite que no se pueda abrir por sí solo. Estos elementos también tienen la misma función, pero estos funcionan con rosca. Este es un pasador que para poder abrirse hay que girarse y luego ahí es que puede abrirse. Y para cerrarse entonces queda automáticamente cerrado. No, en este caso no es como esta forma, pero brinda la misma protección. O sea, un dispositivo de seguridad que no va a permitir que se abra por sí solo. Entonces estos elementos son muy importantes, son ya normalizados para este tipo de actividad, que es cuando hablamos de trabajo en altura. Tenemos acá lo que también son líneas de vida, es muy importante conocer porque este es un elemento también que es conllevado, en este caso son componentes de un sistema de protección de caída, consiste en una cuerda de nylon o cable de acero galvanizado. No es más una línea que se extiende bajo cierta distancia, con cierta distancia, ciertos componentes y quiere brindar lo que es la protección. Veámoslo mejor en esta imagen, en las cuales tenemos lo que es la línea de acero. Acá tenemos los trabajadores que están realizando su actividad en el techo y vemos cómo van colocados al sistema de anclaje, a lo que es la línea de vida. Ven acá lo que es el amortiguador, acá ya lo que va colocado lo que es el gancho, ven acá el gancho simétrico también de esta forma. Entonces todos estos dispositivos conforman el sistema de protección anticaída. Vemos principalmente acá lo que es la línea de vida, que es la línea que va desde un punto extremo, podría ser del edificio, del techo, hasta otro punto, y le permite la movilidad. ¿Cuál va a ser la protección? Que si en este caso pues se encuentra al borde, puede entonces retener la caída y el trabajo quede suspendido, ya para después, posterior rescate. Pero es muy importante, ya su nombre indica, es la línea de vida, una línea con un cordón umbilical que uno se encuentra conectado o el trabajador se encuentra conectado y le va a brindar la protección. Tenemos también lo que son los peligros y riesgos asociados con esta actividad. Muy importante mencionar conceptos. A veces las personas pueden malinterpretar o tener conceptos que se relacionan entre peligro y riesgo. Por ese punto quise mencionarlo acá. Peligro, una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente. Mientras un riesgo es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones. Todo aquel elemento o con sus condiciones características que puede generar daño a una persona. Hablamos principalmente de algún elemento cortante, que puede ser superficie caliente, cualquier elemento, cualquier dispositivo, maquinaria, herramienta que puede generar daño a una persona. Y el riesgo va asociado a la posibilidad. Si yo estoy trabajando con una herramienta filosa, entonces hay una posibilidad que yo me pueda cortar. Entonces ese es el riesgo. O sea, qué tan probable yo me pueda cortar, y esto va a depender de dos factores. Uno es lo que es la actividad como tal que se realiza, y el riesgo se materializa en lo que es la consecuencia, por consecuencia.
pero esto ya sería profundizar un poco más en ese tema en cuanto a lo que son el trabajo en altura, que es la condición intrínseca. ¿Por qué la condición intrínseca? Porque es la condición innata en que se está llevando el trabajo y va a haber riesgos asociados a esa actividad, no únicamente la condición de trabajo en altura, sino que va a haber riesgo eléctrico. ¿Por qué lo menciono? Porque un trabajador de área eléctrica puede hacer un cambio en un transformador, en lo que es la parte de trabajo de alta tensión, en lo que es antena, y puede estar entonces expuesto a un riesgo eléctrico aunado al trabajo en altura, o puede estar también a un riesgo mecánico, a un riesgo físico, a la parte química, a la parte biológica o la parte disergonómica. Entonces no únicamente nos encontramos a la posibilidad de caernos, sino también nos encontramos en la posibilidad de analizar otros riesgos, otros peligros relacionados a esa parte, lo que es de esa actividad o esa operación que está haciendo. Viendo también podemos ver los factores de peligro como superficies calientes, ya sea un trabajo de soldadura que se tenga que realizar, un soldador tenga que subir hasta cierta estructura y realizar una soldadura. Ya vemos superficies calientes aunado que lo está realizando bajo ciertas condiciones de altura o ciertas condiciones de un espacio específico. Golpeado por o contra, contacto con energía, contacto con superficie filosa, postura inadecuada, tapado por o entre, inhalación de gases, exposición a radiaciones, sobreesfuerzo, entre otros. Son muchos elementos relacionados en lo que es la parte de condición de trabajo en altura. Entonces, en este caso, si realizamos lo que es un permiso de trabajo, tenemos que considerar no solamente la condición de trabajo en altura, sino los riesgos que se están asociando a esa actividad. Vemos acá un ejemplo de esta figura, vemos acá lo que es el sector industrial, acá está realizando lo que es la verificación o el chequeo de una cisterna. Tienen que subirse de la cisterna mide aproximadamente 250 metros, casi 3 metros, tiene una línea de vida, entonces van a realizar lo que es la actividad, si es la verificación de cisterna, y tienen que hacerlo de esta forma porque ya se encuentra en un trabajo en altura. Vemos acá en una planta, vamos a trabajar en una planta sobre algún techo, algún elemento estructural. Esta persona va subiendo sobre una escalera. También son diferentes actividades, diferentes operaciones que va a requerir su sistema de protección, pero también tenemos otros riesgos asociados. Por ejemplo, ¿qué ocurre si estas personas están haciendo este ciclo de actividad y de pronto cambia el clima y puede haberse una tormenta? Entonces ya cambian las condiciones, ya tiene que detenerse la actividad y no puede continuarse porque se están exponiendo a que pueda haber impacto de un rayo o algún elemento relacionado, puede caer nieve, algún elemento asociado con la parte climatológica. Entonces ahí hay otras condiciones de trabajo y ya ahí el permiso de trabajo cambia. Entonces tiene que hacerse un nuevo análisis, tiene que hacerse nuevos controles para evitar que esto pueda afectar a la integridad de la persona. Vemos acá también otro ejemplo sobre actividades de puente de grúa, sector eléctrico, provisionales, telecomunicaciones. Son diferentes actividades que puede tener trabajo en altura y, como es parte del módulo, trabajo en alto riesgo. Entonces no puede tomarse como cualquier actividad común, rutinaria, sino tiene que tomarse los controles necesarios, tiene que ver procedimientos de trabajo seguro, en los permisos por escrito para el trabajo de alto riesgo. Tiene que haber ciertas condiciones específicas del trabajador para que pueda realizar esta actividad. Aquí también menciono un ejemplo que va asociado a los riesgos. Por ejemplo, tenemos lo que es el cambio de bombilla, una actividad muy rutinaria, muy sencilla, pero sin embargo se va a hacer un trabajo en altura. El riesgo relacionado es la parte caída, lo que es el daño, puede haber golpes, lesiones incapacitantes y la muerte. También aunado al cambio de bombilla, a lo que es la parte de la altura, tenemos contacto con energía eléctrica, porque directamente en la bombilla va relacionada a una fuente energética. Una electrocución, esto puede generar sobre la persona una tensión muscular, lesión incapacitante o también lo que son la muerte.
Entonces son elementos relacionados a la operación o la actividad que se está realizando. También tenemos contacto con objetos filosos, que puede haber un corte, ya puede haber una herida abierta, una hemorragia, un contacto con superficies calientes, puede haber una quemadura de primero o segundo grado, o quizás, bueno, dependiendo del caso, puede ser mucho mayor. Pero son situaciones que se están llevando a cabo en una actividad, y es importante entonces tomar todos esos factores que se relacionan no solamente al trabajo en altura, sino a todos esos riesgos asociados. Acá, bueno, muestra esta figura, lo que es la parte izquierda. Este es lo que es comúnmente dice un taladro. Este es un mástil de una operación para la rehabilitación y mantenimiento de pozo. En este caso hay trabajo en altura, ya que hacia esta altura del mástil debe subir una persona que comúnmente le dicen el encuellador. Es una persona la cual manipula los tubos para hacer lo que los extrae. A través de la máquina se posicionan para hacer el mantenimiento o cambio de la bomba o cambio de la tubería, y él debe subir hasta allá, hasta lo que es el nivel ya medio del mástil, a hacer su actividad. Para eso necesita entonces ubicarse con un arnés del cuerpo entero, sube hasta una escalera, se posiciona en la plataforma y allí realiza su actividad. Acá vamos lo que son en el área de la parte de electricidad, vemos lo que es una estructura eléctrica, ¿verdad? Una estructura que tiene que ver con la parte de alta tensión, ya que tenga que realizar un ensamblaje de esta estructura, o lo que es la parte de mantenimiento, una revisión, un chequeo, necesita la persona subirse hasta cierto punto, hasta cierto tramo o hasta, digamos, el final, y necesita ciertas condiciones específicas. Entonces también va relacionado a lo que es trabajo en altura. Y acá la foto final, la última posterior, vemos un trabajador que, bueno, se encuentra en la parte pintado. No digamos que son unas condiciones ideales, idóneas. Esta foto las traje de internet, pero vemos las condiciones en cómo se está realizando la actividad. Entonces son elementos relacionados al trabajo en altura que hay que analizar muy bien, hay que verificar, porque esto nos va a ayudar a prevenir lo que son los accidentes de trabajo. Entonces tenemos el arnés de seguridad como un componente de un sistema anticaída constituido por dispositivos de presión del cuerpo destinado a detener la caída. Esto está normalizado por, en este caso, la norma europea 1361 y 1497, las cuales mencionan específicamente cuáles son las características que debe tener este arnés: el grosor, lo que son la costura, lo que es el tipo de correa. Todos estos elementos están detallados, y si alguna persona o un fabricante quiere dedicar a esta área, tiene que hacerlo bajo esta norma. Esto le da una homologación, y ya puede, después, posterior a la comercialización o lo que es la venta del producto. Acá menciono también una pequeña matriz en cuanto son los arneses, la clase de arneses, habla del sistema de protección, las funciones y las limitaciones. Como había mencionado ya en las figuras anteriores, no todos los arneses van a hacer el mismo tipo de función, van a funcionar para el mismo tipo de operación. Hay arnés que son para el pecho y la cintura, hay arnés que son de tipo suspensión o tipo asiento. Esto principalmente es para sostener a la persona en posición de entrada en un punto de trabajo. Puede usarse para, en este caso, trabajos de pintura, o que tienen que ver específicamente suspendido. Puede ser un espacio confinado, una excavación, algún otro punto que tiene que ver relacionado a lo que necesita que la persona esté de tipo asiento. Hay una que va relacionado al cuerpo y van a subir una escalera, y entonces necesita estar conectado directamente con el pecho. Que el sistema de protección salga desde acá, del anillo que va del pecho a la escalera, que de forma que si hay algún elemento que pueda generar un accidente, se encuentre unido a esa estructura y no se vaya a lo que es la parte del descenso. Tenemos acá, esto es una imagen sustraída del fabricante de Bisala. Este es un fabricante internacional bastante conocido, y esto es de su manual de usuario. Él menciona allí la forma de cómo debe utilizarse los arnés, cuáles son las limitaciones, cómo debe darle su mantenimiento, cómo debe verificarse. Esta imagen que tiene acá dice la detención de caída. O sea, él presenta diferentes modelos. Con sus que son los sistemas secundarios o los elementos adicionales para lo que es de arnés del cuerpo entero.
Entonces aquí hay un sistema de sujeción, ya puede ser una estructura, a una pared, algún elemento, y que ya el trabajador puede entonces realizar la actividad. Como mencioné, este es en cuanto a lo que es la escalera, en cuanto va la sujeción, ya que si el trabajador pierde en algún momento el apoyo de la escalera, no caiga, no descienda bruscamente, sino que quede directamente sostenido con lo que es los puntos de la escalera, pues, lo que son los apoyos como tal. Aquí hay un sistema suspendido, pero este va conectado con dos elementos, uno que va a la estructura y otro que va a un sistema retráctil. Entonces son varias formas de usar estos dispositivos de seguridad, pero todo va a depender de la función, o sea, para qué se quiere utilizar el arnés, para qué tipo de actividad, y entonces hay que analizar cuáles son los elementos que van relacionados. Como mencioné, no todos los elementos, dispositivos de seguridad funcionan de la forma en común, pues no todos se relacionan en común. Y otros equipos que también van relacionados a lo que es la parte del equipo de protección personal son aquellos dispositivos de protección personal básicos o aquellos que conocemos. Para la cabeza, los cascos de seguridad, en este caso con el barbuquejo, que le permite sostener el casco a la cabeza de la persona, a lo que es la estructura ósea de la persona, y que no se vaya a caer, ¿no? Que cuando esté realizando alguna actividad en una posición, entonces pueda caer y ya quede sin protección. Entonces por esta parte se usa lo que es el adicional, que es el barbuquejo, que hay diferentes modelos, fabricantes pueden presentar diferentes formas de amarre, pero tienen que cumplir la misma función, pues sostener el casco que no pueda salir desde el trabajador hacia abajo. Tenemos para los ojos las gafas de seguridad, donde se ponga la proyección de partículas, para el aparato respiratorio, las mascarillas desechables y los respiradores autocontenidos. Estos respiradores autocontenidos principalmente es cuando se hace trabajo en espacios confinados o haya el límite de lo que es el oxígeno. Cuando se encuentra este límite de oxígeno, que no hay el porcentaje o la presencia suficiente para que el organismo pueda respirar, entonces se desciende con el sistema de arnés de seguridad, y juntamente también se lleva un respirador autocontenido. Por eso también no únicamente contamos con la arnés de seguridad, sino otros equipos adicionales para el tipo de actividad que vamos a realizar. Para los oídos tenemos los premoldeados, los moldeados y los tipo orejera. Estos van a reducir los decibeles en los cuales nosotros nos encontramos. Si nos encontramos en un ambiente de trabajo en el cual se está produciendo 70, 80 decibeles, entonces estos elementos van a disminuir la cantidad de decibeles y atenuarlo, de manera que hay una protección auditiva para nosotros, para el trabajador. Tenemos para las manos los guantes plásticos desechables, guantes de material de aluminio, guantes dieléctricos, guantes resistentes a productos químicos. Como siempre menciono, estos van a variar, o sea, los guantes se usan para tipo de actividad específica. No se puede usar un guante de plástico desechable para trabajar con superficie caliente o para hacer trabajo con soldadura, porque estos elementos se van a derretir con el calor y lo que van a presentar es un riesgo adicional a lo que es nuestra integridad física. Entonces es muy importante analizar qué tipo de actividad vamos a realizar para poder seleccionar el mejor equipo de protección personal. Tenemos para los pies las botas plásticas, las botas de seguridad con punta de acero, zapatos con suela antideslizante, botas de seguridad dieléctrica. Generalmente lo más común que se ve en el mercado son las botas de seguridad con punta de acero y junto también las botas de seguridad dieléctricas. Esto principalmente para las actividades que tienen que ver con construcción, con lo que tiene que ver minería, con lo que tiene que ver actividades que tienen que ver con la parte metal mecánica o alguna otra relacionada en ese sector. Entonces es una de las cosas más comunes que se ven para esas áreas, y también va relacionado lo que es trabajo en altura. O sea, si el trabajador va a hacer un trabajo en altura, también es necesario que tenga sus botas de seguridad. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que son este sistema de protección personal que está utilizando, no únicamente el arnés, sino también los guantes, lo que es el uniforme, lo que es el casco con su barbuquejo, los lentes de seguridad. Entonces son diferentes elementos que conllevan una protección activa, una protección para el trabajador
y está bajo las condiciones de trabajo en altura, o sea, por encima o por debajo. Para recordar, el trabajo en altura se está realizando bajo la norma de 1.8 metros, una norma que en este caso voy a especificar más adelante. Acá, bueno, dejo este es un esquema que pueden revisar en su material de apoyo, y aquí están los que son los dispositivos de seguridad, sistemas de caída, menciona los sistemas que hemos visto, los subsistemas, los arneses de caída, los dispositivos de anclaje y lo que son como los desgloses. Esto ya es una guía que está mencionada en la bibliografía y ayuda bastante a esquematizar. Uno ya puede ver de forma esquematizada cómo funcionan los sistemas anticaída, cuáles son sus elementos y en qué rama se especifica. Vemos a continuación lo que son los dispositivos de seguridad. No solamente hablamos de los equipos de protección, sino aquellos en las cuales algunos autores toman como protección activa y protección pasiva. La protección activa hablan de lo que son arneses de seguridad, elementos de conexión o puntos de anclaje. Es aquella que se encuentra totalmente con el trabajador, es aquella que están totalmente en movimiento o en actividad, y la pasiva son aquellos elementos que están relacionados a las condiciones de trabajo, a las condiciones del ambiente. Es decir, mi sitio de trabajo va a llevar lo que son las barandas de protección, malla de seguridad, las cercas, cubiertas, andamios, plataformas móviles, entre otros. Entonces, estamos en presencia de la protección activa cuando mi trabajador usa mi equipo de seguridad, mi dispositivo anticaída, y la protección activa cuando entonces el trabajador yo le ubico, le coloco, le instalo lo que son las barandas de protección, en este caso a los elementos estructurales o los dispositivos de trabajo. En las particularidades de trabajo en altura vamos a mencionar principalmente aquella normativa legal, específicamente la norma peruana, en las cuales menciona o hace punto específico a este trabajo de alto riesgo en lo que es trabajo en altura. Primeramente, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, ella menciona los controles de las zonas de riesgo. El empleador lo hace responsable para controlar y registrar todas estas condiciones de trabajo y que las cuales deben capacitar a los trabajadores. Y en este caso, bueno, se especifica lo que son los registros que deben tener suficientemente capacitado y protegido para acceder a su ambiente de riesgo grave específico. Específicamente, cuando hablamos de riesgo grave, podemos referirnos a que son trabajos de alto riesgo. Ella, en su artículo 60, también habla del sistema de equipo de protección, hace mención que el empleador debe cubrir con este sistema de protección. No es que el trabajador va a decir, bueno, mañana vas a realizar trabajo de altura, cómprate un arnés ya en la ferretería, tráetelo para que hagas el trabajo. No, se refiere a que el empleador es netamente responsable en cuanto al sistema de equipo de protección, y él debe dotar al trabajador para proteger su integridad física y hacer la actividad específica a la parte del trabajo. El decreto 055-2010, este decreto va muy específico al sector minero. Sin embargo, es muy importante mencionarlo porque acá en su artículo 125 especifica a partir de qué altura se está considerando trabajo en altura. Menciona para hacer trabajo en altura o en distintos niveles a partir de 1.8 metros. Eso se da un sistema de prevención y detención de caídas tales como anclaje, línea de vida o cuerda de seguridad y arnés. Continúa que además deberá tener certificado, debe descartar todas las enfermedades neurológicas y metabólicas que produzcan alteración en la conciencia súbita, déficit estructural o funcional de los miembros superiores e inferiores, obesidad, trastorno de equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquiátricas. Es decir, no basta con el trabajador tenga una certificación de que cubrió un curso en cuanto a lo que es trabajo en altura y ya puede realizarlo, sino que también está relacionada a las condiciones ya metabólicas que tiene la persona para hacer esta actividad. Algunas empresas contratistas o empresas matrices que contratan para una actividad exigen que haya un médico ocupacional, un enfermero, un paramédico que pueda chequear el trabajador, pueda revisar el trabajo antes de hacer el trabajo en altura.
pueda entonces en este caso tomar lo que son la presión arterial, lo que es el ritmo cardíaco, las condiciones de peso si es necesario, glucosa, toda esa parte antes de realizar el trabajo. Si el trabajo no se encuentra totalmente en condiciones adecuadas para hacer el trabajo, ya el trabajo no puede realizar la actividad. Entonces esta norma específica habla muy bien en cuanto a lo que son las condiciones de la persona, la integridad de la persona, no a nivel de capacitación únicamente, sino también a las condiciones de salud que tiene la persona, a las condiciones si presenta alguna enfermedad, si presenta algún desequilibrio, algún elemento que pueda exponer su vida en riesgo y puede exponer también la vida en riesgo de otros trabajadores. En cuanto a lo que es la norma técnica en el área de construcción, también tiene su sección en la cual ellos colocan como una condición que si se va a realizar un trabajo en trabajo en altura debe señalizarse y demarcarse, y en este caso especifica con lo que son caídas de objetos, ¿verdad? Y la cinta de no pasar, o sea, caída de objetos no pasar como una señal con cintas, conos, para entonces ubicar el sitio de trabajo donde se está realizando y que alguna persona no se vea afectada, algún transeúnte no se vea afectado por circular durante esta área de trabajo y puede entonces tener un accidente. Ella continúa y dice que toda herramienta de trabajo deberá amarrarse al cinturón del trabajo con una soga de nylon de 3.8 pulgadas. Esto específicamente para evitar lo que es el riesgo de caída de objetos de altura sobre algunos compañeros o personas que se encuentran a nivel del suelo, a nivel del piso. También menciona el sistema de detención de caída, que todo trabajador que realice trabajo en altura debe contar con un sistema de detención de caída. Entonces es una exigencia que exige a nivel de la construcción, a nivel minero, pero también es aplicable a todo sector, como mencionaba lo que es la ley de seguridad, porque debe brindarse todos los equipos de protección necesarios y debe capacitarse y establecer las condiciones necesarias de acuerdo a lo que establece la ley de seguridad para trabajos de grave o de alto riesgo. Menciona lo que hace algunas observaciones en cuanto a lo que son trabajos en altura, en los bordes perimetrales, en cuanto son los planos inclinados, posiciones como talud, los tejados o cualquier otro estructura o elemento que represente una altura. Acá también menciono particularidades de trabajo en altura. Estas son normas generales, estas son normas a nivel internacional, en las cuales especifican lo que son los sistemas de protección individual contra caída, las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión. Estas normas justamente buscan estandarizar. Ella busca estandarizar lo que son los dispositivos de seguridad relacionados al trabajo en altura, cómo se hace la revisión, cómo se hace el mantenimiento, cómo se hace una inspección, y todo esto de forma que se pueda tener un procedimiento, un estándar de cómo realizar estas actividades o estos chequeos, estas inspecciones, estas homologaciones, para que se reduzca o ya vaya haciéndose casi cero la posibilidad de que haya un accidente con alguno de estos dispositivos, porque estos dispositivos, si el uso principal es para que no falle y resguarde la vida y la integridad del trabajador, entonces estos equipos no evitan, o sea, el fabricante lo que quiere es evitar que falle, hay algún desperfecto, hay algún elemento que pueda exponer al trabajador a un riesgo mayor, porque ya hablamos de la condición de altura, y si mi dispositivo lo que permite va a ser una condición adicional incorporada, entonces no estaría bien adecuado para el trabajo. Hablamos también de los requisitos para instalaciones y equipos. En este caso aquí menciono ciertos elementos relacionados muy común a lo que son el trabajo en altura. Mencionamos bastante común escaleras. La escalera la vemos en todo tipo de trabajo, en toda actividad. Andamios más frecuentes al sector de la construcción o actividades de remodelación, y lo que son las plataformas. ¿Qué ocurre? En este caso, bueno, menciono acá lo que es la matriz, porque acá justamente menciono ciertas secciones que deben considerarse. Es decir, la escalera debe explicarse al trabajador, capacitarse, entrenarse en cuanto son aquel uso de la escalera, cómo debe usarse la escalera, cómo debe posicionarse, cuáles son las restricciones que tiene esta herramienta, la escalera, cuáles son sus componentes, cuál es su mantenimiento,
cómo debe usarlo las personas, cómo debe almacenarlo, cuáles son las normas que lo rigen y las limitaciones. Porque es muy importante que el trabajador tenga su capacitación, su entrenamiento, ya que menciono, esta actividad de trabajo en altura es una actividad de alto riesgo, y si mi trabajador va a estar expuesto en una escalera bajo cierta altura de 2-3 metros por encima del nivel del suelo, yo debo explicarle a él cómo debe subir la escalera, cómo debe bajarla, dónde debe posicionarse, ya que estos accidentes son muy comunes. Cualquier trabajador puede decir, yo hago el trabajo, es fácil, simplemente me subo, hago el cambio, reviso y ya. O sea, no me va a pasar nada, pasa en cuestión de instantes. Pero los accidentes no requieren mucho tiempo. Los accidentes no requieren mucho tiempo, y un accidente puede ocurrir en cuestiones de segundos, milisegundos ocurre un accidente. Entonces siempre es muy importante la capacitación que reciba el trabajador, los estándares que tiene la empresa, los procedimientos que tiene la empresa en cuanto a todos estos elementos que se relacionan a un trabajo en altura. Igualmente vemos con los andamios, en este caso mencionamos que son un procedimiento, una normativa en las cuales va muy importante lo que es el uso, las restricciones, los componentes, mantenimiento, el usuario, las normas, las limitaciones, todas esas secciones que va a ayudar a saber cuáles son las limitaciones, cuáles son las actividades que puede realizarse y que no puede realizarse con el andamio. Igualmente con las plataformas, lo que busca esto es relacionar un estándar de trabajo para que el trabajador pueda guiarse, pueda manejarse y prevenir lo que son los accidentes y lesiones. Igualmente hablamos de aquella normativa que debe considerarse para cuando hablamos de trabajo en estructura, techo, excavaciones. Cuando hablamos de este tipo de condiciones, cuando el trabajador hace sus operaciones bajo una estructura, un techo, una excavación, debe incluir un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo conlleva una medida de control, unos planes de respuesta y hasta un rol de emergencia. En el rol de emergencia menciono como los planes de respuesta, pero acá es personal. O sea, ¿qué va a hacer el supervisor? ¿Qué va a hacer el ayudante? ¿Qué va a hacer paramédico? ¿A quién se va a llamar? Son las funciones específicas que va a tener la persona. Entonces, un trabajo de alto riesgo siempre tiene que estar relacionado, siempre debe conllevar un análisis de riesgo, a unas medidas de control, a unos planes de respuesta, rol de emergencia y a un permiso de trabajo. Con ello nos estamos viendo a lo que son los procedimientos escritos de trabajo seguro, lo que son los PECs. Ya tenemos entonces la sección de las herramientas de trabajo o los equipos de trabajo, y tenemos las condiciones de trabajo. Yo a mi trabajador le explico cómo va a trabajar. Doy un ejemplo. Para el uso de escalera es muy importante que el trabajador siempre use los 3 puntos de apoyo. ¿Cuáles son esos 3 puntos de apoyo? Siempre usar 2 manos y un pie para subir una escalera, o usar 2 pies y una mano, siempre teniendo 3 puntos de apoyo. Nunca subir con 2 puntos de apoyo o 1 punto de apoyo, siempre subir con 3 puntos de apoyo. Igual otra recomendación que debe considerarse es nunca, o no se recomienda bajar una escalera de frente a lo que es hacia la parte de frente a la escalera, o sea, saliendo al borde, sino de frente a lo que es la parte de los pasamanos. O sea, tiene que bajarse en esa posición de retroceso y subir esa posición. No puede hacerse de esa forma porque si hay una exposición que por la inclinación o por la misma persona cuando vaya bajando puede ocurrir un accidente. Entonces son ciertas consideraciones que se van estableciendo en los procedimientos escritos de trabajo seguro. Llegamos a lo que es entonces el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, comúnmente conocido como el PETAR, y acá menciono lo que es el Decreto Supremo 055/2010 en el sector minero. Menciona que es un documento autorizado y firmado para cada turno por el ingeniero supervisor y superintendente o responsable de trabajo, y visado por el gerente del programa de seguridad y salud ocupacional, o en su ausencia por el ingeniero de seguridad, que permite efectuar trabajo en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. Esto muestra un anexo acá, un anexo general, tiene una visualización un poco más ampliada. Acá es el anexo número 15, permiso escrito para trabajo de alto riesgo. Menciona lo que es el área
el lugar, la fecha, hora de inicio, hora final y el número correlativo. Habla lo que es la descripción de trabajo, el responsable del trabajo, cuál es su función, su ocupación, su nombre, firma de inicio y firma de término. Esto es la parte de arriba. En la parte de abajo tenemos el equipo de protección requerido, casco con carrillera, mameluco, guantes de jeve, botas de jeve, entre otros elementos. Va seleccionado como un checklist, las herramientas, equipo y material, el procedimiento a utilizar, en este caso el procedimiento para lo que son el uso de andamio o cambio de bombillo, el procedimiento que se está aplicando en ese momento, la autorización y supervisión, cargo, nombre y firma. Este es un ejemplo de lo que muestra el anexo del decreto supremo. También anexo lo que es trabajo en altura. En este caso, ven acá en la parte de mención verde. Esta es una empresa del sector de hidrocarburos. Ellos mencionan que las tareas que excedan 1.5 metros sin protección fija de baranda ya la están considerando trabajo en altura. En la parte de arriba menciona lo que son datos iniciales de la unidad operativa, lo que es la fecha, hora de inicio, hora de validez. Esto es muy importante mencionarlo porque un permiso de trabajo de alto riesgo debe darse por ciertas horas determinadas. No es las condiciones iguales cuando se trabaja en alto riesgo para iniciar un trabajo a la 1 p.m. del día hasta las 5 p.m. que inicia a las 8 de la noche hasta las 12 o 1 de la mañana. Entonces las condiciones no son iguales, los mecanismos no son iguales. A pesar que puede usarse la misma herramienta de trabajo o está la misma persona, tiene que hacerse un permiso de trabajo diferente. En este caso también menciona las medidas de control con checklist, si se están aplicando o no se están aplicando, el equipo de sistema de protección en altura, el arnés de seguridad, el CR cable, lo comúnmente se conoce como T3, el autobloqueante, la línea de vida y así va verificando. En la siguiente sección menciona inspecciones de equipos de protección personales, después pasa a lo que son describir un camino de lo que va a seguir o el camino de lo que no realizarse en la tarea, la autorización de permiso. Para empresas contratantes o empresas matrices que contratan a otras personas, siempre es importante la validación de la empresa matriz o la empresa principal del trabajo que se está realizando. Firmar luego lo que es la empresa contratante, el supervisor de seguridad, el trabajador que realiza y otros si es necesario aplicarlo. Y para finalizar acá ya entonces la firma de inicio y finalización, unas firmas iniciales del permiso que se está aperturando y unas firmas finales del permiso que se está cerrando. Entonces todas estas consideraciones tienen que quedar bajo escrito, ya que si llega a ocurrir un accidente fatal, en el peor de los casos, ya se va a proceder a una investigación de accidente y se va a revisar toda documentación. Si el personal tenía capacitación, si el personal le habilitaron su permiso de trabajo, si se contaba en condiciones de metabolismo, en condiciones de salud adecuadas. Entonces ya empieza una serie de procedimientos para poder conocer cómo ocurrió el accidente de trabajo. Acá también muestra algo como ejemplo lo que son trabajos en altura. Esto es una empresa en el área de construcción. Ella específicamente, menciona identificación de las condiciones, menciona lo que es andamio, pasarela, menciona nuevamente las escaleras como elementos de tipo portátil, simple, tipo tijera o tipo fija, en las cuales se va a verificar un checklist, ciertas condiciones como si se encuentra limpia, si se encuentra dispositivo de seguridad, se encuentra señalizado, se encuentra coronado. Todo esto busca reducir los peligros y los riesgos presentes en esa actividad para entonces prevenir lo que son los accidentes de trabajo. En la sección también muestra acá, en la sección inferior, lo que son los requisitos generales, lo que son los elevadores, si eso es un elevador, un man lift, que en este caso es un equipo ya automotor con un brazo hidráulico, puede llegar a 10, 20, todo el tipo, la extensión del brazo, y para eso también entonces hace una verificación del elemento. También en la parte de atrás los equipos de seguridad que se están utilizando, la validez o la apertura del permiso, el cierre del permiso, recomendaciones generales y por último lo que son las firmas, con compromiso de la divulgación del procedimiento de trabajo que se está realizando en ese momento, todas las personas, nombre y apellido,
ficha. Esto menciona justamente los códigos que se le da al trabajador de seguimiento, de carnet, que va a tener cargo la empresa, y lo que es la firma. Este es un ejemplo de lo que es un PETAR, un permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Es muy importante mencionar que entonces en este módulo 1 hemos conocido un poco sobre la que es la terminología que se lleva a cabo, cuáles son los equipos de seguridad. Vemos que no solamente está relacionado a un trabajo en alto riesgo, a la parte caída, no únicamente esa parte, sino también puede estar relacionado a lo que son riesgos biológicos, riesgos mecánicos, riesgos físicos, químicos, y hay otras condiciones que deben analizarse. Aunado también estuvimos repasando lo que son las consideraciones legales, los dispositivos de seguridad, cuáles son sus funciones, sus limitaciones, hasta llegar a los procedimientos de trabajo, y por último el permiso del trabajo. Entonces, cualquier empresa que vaya a realizar este trabajo o estas condiciones, o hacer un trabajo en estas condiciones, trabajo en altura, debe cumplir con esta serie de procedimientos. Si no lo hace, ya se está exponiendo a multa, y aunado a la multa es un alto riesgo que algún trabajador de estos pueda sufrir un accidente grave que ocasiona la muerte. Por eso es la importancia de que haya sus procedimientos, haya su cultura preventiva, haya sus equipos de protección para evitar que haya un accidente. El trabajo en alto riesgo, el trabajo en altura, es un módulo 1, como acabo de mencionar. Sin embargo, hay otros módulos adicionales que vamos a ver, como lo que son espacios confinados, con alta tensión, y que vamos a ir conociendo un poco más sobre cuáles son esas condiciones de trabajo y esas consideraciones especiales que debemos tener a este tipo de riesgo. Entonces, espero que haya sido de muy grato conocimiento esta información que les transmití, y puedan seguir participando de lo que son la especialización de trabajo de alto riesgo. Muchas gracias.